capítulo 4. Así que dile al que tienes a tu lado, si te dile, Dios ni es sordo, pero tampoco nervioso, ni sufre de la presión. Aleluya. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hoy iniciamos tarde, pero llenos de fe. Aleluya. Y se llenó esto aquí tremendamente. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 10. Por favor, los espero el día domingo, 8 de la mañana. Tenemos una palabra tremenda. Voy a ministrar a toda la iglesia. Dice la palabra de Dios, verso 10, capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero leer mejor desde el verso 8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Estaba hablando el apóstol Pedro, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la gente la autoridad, la libertad, el denuedo que tenía Pedro y Juan cuando predicaban, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aleluya. Tremendo. Alguien que alabe a Dios en esta noche. Aleluya. Jesús inicia su ministerio en los primeros capítulos de los evangelios, sobre todo el evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios más amplios, y el evangelio según San Lucas. Ahí lo puedes encontrar, el evento donde Jesús inicia su ministerio. Aleluya. Está en el capítulo 4 del evangelio de Mateo. Allí habla la palabra de Dios, y versos más adelante, dice más atrás, habla acerca de el Señor escoge a sus discípulos. Te estoy hablando de Jesucristo, aleluya. ¿Están aquí, hermanos? Jesucristo. En el libro de Apocalipsis lo llama el apóstol Juan. Cuando le revela el Apocalipsis, la Biblia dice que Juan llamó a Jesucristo el alfa y la omega, el verbo de Dios, el que tiene el cinto dorado en el muslo y que dice Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Así lo llamó. No estamos hablando de ningún presidente ni de ningún político. Estamos hablando del Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Y uno creería que cuando el Señor, escúchame tú que estás aquí en este lugar y me estás viendo a través de Facebook, Instagram y YouTube al mismo tiempo. Uno creería que el Señor se iba a hacer de un equipo de servidores, de gente estudiada. Por ahí el único que tal vez reconoce las escrituras que era un hombre estudiado era Lucas, porque era médico.
Y se dice que Mateo, el recaudador de impuestos, era contador público. Estaba junto al banco de los impuestos cuando estaba, dice la palabra, Jesús pasó y le dijo, mientras él estaba allí, le dijo: ven, sígueme. Y él soltó lo que estaba haciendo y comenzó a seguir al Señor. Pero del resto, casi todos los demás discípulos que el Señor llamó eran gente sin letra. La palabra sin letra en el original griego se traduce como gente que no tenía una profesión en la cual ellos pudieran decir que sabían algo, a menos que tuvieran un arte. No eran personas estudiadas, no habían pasado por ningún plantel educativo, o por lo menos no habían sido estudiados por algún rabino de la época. Gamaliel era uno de los mejores, era el maestro de Pablo, era fariseo de fariseos. Pero los demás, todos los discípulos del Señor, eran personas, dice la palabra, sin letra y del vulgo. La palabra del vulgo significa que eran comunes y corriente. No era gente que venía de familia prominente. No era gente que tenía tal vez alguna significancia en la sociedad. Eran personas normales. Eran tal vez algunos de ellos, y lo puedo decir de una manera sin ánimo de ofender, tal vez cualquiera de ellos tenía una pequeña fonda de vender verdura en el mercado. Otro era carretillero. Otro tal vez lo único que tenía era una pequeña tienda. Otro un pequeño negocio. Eran gente común y corriente. A esa fue la gente que el Señor llamó. Él no llamó a estudiados, ni a letrados, ni a gente importante. Él llamó diamantes en brutos para perfeccionarlos. El Señor llama lo que no sirve para transformarlo en un instrumento valioso en sus manos. Si tú estás aquí en este lugar y tal vez te han dicho: tú eres una persona insignificante, te tengo noticia, tú cumples los requisitos de Dios. Él está llamando a los insignificantes. Aleluya. Escúchame esto. Entre esa redada estaba Pedro. Pedro, de los discípulos más hablados en la escritura, se hizo notar entre los 12 porque era alguien de un carácter fuerte. Pedro se hizo notar entre los 12 porque él fue el que desafió a Jesús y le dijo: que nadie te permita ir a la cruz. Si es posible, yo voy contigo, Señor. Que eso no te acontezca. Es más, Pedro también fue uno de los que tuvo la primera revelación de la identidad divina de Jesús, cuando el Señor le pregunta a los 12: para ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y la Biblia dice que Pedro dijo, por revelación del Espíritu Santo, dijo: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías de Israel. Eso eres tú. No eres cualquiera, ni eres un profeta, ni eres un rabino. Eres el que estábamos esperando. Eres el que había de venir y ya está entre nosotros. Aleluya. Ese era Pedro. Pero eso no le quitaba que eran sin letra y comunes y corrientes. Seguían, caminaban con el Maestro, caminaban con Jesús, escuchaban a Jesús. Ellos eran sin letras, pero tuvieron el mejor Maestro. Ellos eran gente común y corriente, pero caminaban con el más importante. Aleluya. Ellos eran personas normales, tal vez insignificantes, pero caminaron, fueron los únicos pescadores, hermanos que están aquí. Simón Pedro, hijos de Zebedeo, y Jacobo, su hermano, también era discípulo del Señor. Pescadores, Jesús los rescató a la orilla del mar de Galilea. Allí tuvieron un encuentro con Jesucristo. Allí el Señor se les reveló a través de la pesca milagrosa, mis estimados hermanos. Eran gente normal las que el Señor llamó. Aleluya. Caminaron con el Señor. Y yo quiero que tú entiendas lo que te quiero hablar.
¿Sabes el privilegio tan tremendo que tuvo este pescador? Estos pescadores que tuvieron estas personas comunes y corrientes, caminaron con el verbo de Dios. Ni siquiera fueron instruidos por el mejor rabino en la tierra, fueron instruidos por Dios hecho carne. Aleluya. Las enseñanzas que oyeron, la oyeron de primera mano. Por eso se llaman los apóstoles del Cordero. Por eso se llaman los apóstoles del Cordero. En el cielo hay 12 tronos, uno para cada uno de ellos. Los apóstoles del Cordero, los que lo oyeron y lo vieron, lo tocaron, lo palparon y testificaron en su tiempo a toda la tierra que Jesucristo había venido y que era el Hijo de Dios. Nadie les podía quitar a ellos la experiencia que habían vivido de conocerlo de primera mano. Aleluya. Gente normal. Gente normal. Pero pasó algo allí en el libro de Hechos capítulo 2. Allí viene el Pentecostés. Aleluya. Sí, ellos habían caminado con el Señor, alabanza. Ellos habían visto a Jesús. Ellos habían tocado al Señor. Pero les hacía falta el toque del Espíritu Santo. Les hacía falta que viniera sobre ellos el dunamis de Dios. Les hacía falta que viniera sobre ellos el poder de lo alto. Les hacía falta ser revestidos de poder de lo alto. Les hacía falta ser llenos del Espíritu Santo. Les hacía falta que la gloria Shekinah viniera sobre ellos. Libro de Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Aleluya. Oh, el Espíritu Santo vino sobre ellos en Hechos capítulo 2. Sus vidas no volvieron a ser las mismas. ¿Sabes por qué la Biblia dice que ellos eran personas comunes y corrientes? Porque aunque habían tenido la experiencia de primera mano de poder tener ese contacto vivo con el Mesías, ellos seguían siendo personas tal vez atadas a cosas humanas. Tenían pena. Tal vez eran escasos de conocimiento, atados por la carencia de la sapiencia divina para hablar con autoridad. Pedro jamás fue a ninguna academia de elocuencia, ni nadie le enseñó a Pedro a ser un gran orador. ¿Quién le dijo al apóstol Pedro cómo debía dirigirse en un público? Jamás estuvo en una clase de homilética ni de hermenéutica bíblica, jamás. El apóstol Pedro, su única escuela de enseñanza era sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra que salía de su boca. La Biblia dice que Jesús le dijo: mis palabras son espíritu y son vida al que le escuche, dice el Señor. Mi palabra es pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entienden lo que te estoy hablando? Hombres comunes y corrientes, pero cuando tienen un contacto con el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Mira, cuando una persona realmente es tocada por el Espíritu Santo, más que revolcarse y más que caer al suelo, algo cambia en su vida. Es como si demudara, se le demuda el rostro. Su personalidad pasa de ser una persona ahora sí común y corriente y se vuelve una persona diferente. Mira, hermano, Pedro después del toque del Espíritu Santo no volvió a ser el mismo.
El apóstol Pedro, después de que tuvo un encuentro ahí en el aposento alto con el dunamis de Dios, la chequina de Dios, el Espíritu Santo, nunca más volvió a ser el mismo. Si Pedro tenía algún rastro de pena y de temor para hablar, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, todo eso se le quitó. La Biblia dice que predicó en un solo día, como 5,000, 3,000 se convirtieron en una sola prédica. Tenía de nuevo. ¿Sabes una cosa? Pedro hizo parte de aquellos a los que el Señor envió cuando todavía estaba en la tierra, y les dice: vayan y prediquen el evangelio. Pedro estuvo dentro de el séquito de aquellos a quien vino el padre de familia diciéndole a Jesús: Señor, tengo a mi hijo sordo y mudo de nacimiento, ya lo llevé donde tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por él. Señor, vengo a ti porque ellos llevan 1 hora orando por ellos, llevan 1 hora orando por él para que sea sano y no pasa nada. Por eso vengo a ti. Bueno, el mismo Pedro que no pudo sanar a ese joven, ahora la sombra de él sanaba a los enfermos, porque el Espíritu Santo estaba sobre su vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo en esta noche? Un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo puede hacer milagros, señales, maravillas, porque está bajo la influencia del poder de Dios. Aleluya. Entraron. Ese día fueron a la hora 9, al templo a la hora de la oración. Y cuando van entrando al templo a la hora de la oración, dice la escritura allí en el libro de Hechos capítulo 3, subieron el apóstol Pedro y Juan, subieron a la hora 9, a la hora de la oración al templo. Y en la entrada del templo había un cojo. Aleluya. Estaba allí pidiendo limosna. A todo el que pasaba le extendía la mano que le diera. Obviamente este hombre vio a Pedro y a Juan, les extendió la mano desde el suelo allí donde estaba postrado. Y dice la Biblia que Pedro, fijando en él sus ojos, le dijo: ¿qué pasó? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y sé sano. Ahora, aquí viene mi prédica esta noche. Ahora sí voy a predicar. Levántate y sé sano. ¿Sabes qué dice la Biblia? Por primera vez aquí, estimado hermano, ¿cómo estaría de ciego el pueblo judío? ¿Cómo estaría de ciego esta gente que metieron a Pedro y a Juan presos en la cárcel por haber sanado a un cojo? ¿Cuándo se ha visto eso? Así de ciego estaban. Los metieron presos. Porque la Biblia dice que el cojo comenzó a saltar y a gritar y a decir: soy sano, soy sano. ¿Quién lo sanó? Aquellos varones que van allá. Ellos me dijeron que me levantara y comencé a caminar. Las piernas se me enderezaron y comencé a caminar con total libertad. Aleluya. Los principales sacerdotes y fariseos, ¿sabes qué hicieron? ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Vamos a meterlos presos. Ya les advertimos que no predicaran más en el nombre de Jesucristo, y lo siguen haciendo. Métanlos presos. Al día siguiente, cuando los sacan de la cárcel, los principales fariseos le iban a hacer un juicio religioso a Pedro y a Juan allí delante de todo el concilio. De repente se levantó el apóstol Pedro hablando, dice la palabra de Dios, que él dijo: mira eso. Él dijo: sea notorio ante todos vosotros y a todos ustedes y ante el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron, ustedes son los culpables de la muerte del Mesías, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él fue que este hombre fue sanado. Este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Biblia que los que lo oían se quedaron mirando y dijeron: ¿quién les enseñó? ¿Dónde aprendieron? ¿Cómo saben hablar así? La Biblia dice que ellos reconocieron que ellos habían estado con el Señor. Aleluya. Ellos reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Ellos reconocían que la forma de hablar de ellos no era natural. Ellos te reconocían y decían: ese no es el Pedro que me vendió el otro día la paila de pescados en la entrada de mi casa. Ese no es el Pedro que pasa vendiendo cachama en la calle. Ese es otro Pedro. Habla diferente. Se nota que ha andado con Jesús. Se nota que ha andado con Jesús. Sonido. Ese no es Pedro el pescador. Se le nota que ha andado con Jesús. ¿A ti se te nota que has andado con Jesús? ¿En serio? Que se te note que has estado con Jesús. Eso vine a predicar esta noche. Que se te note que has estado con Jesús. Hay cristianos que no se les nota a Jesucristo por ninguna parte. Hay cristianos que no se les nota el evangelio por ningún lado. Carnales, mentirosos, llenos de rencor y venganza. Pedro y Juan, cuando hablaban, los fariseos decían: se les nota que han hablado, que estuvieron con Jesús. Los mismos que lo perseguían a ellos notaban la diferencia. La gente que te aborrece nota la diferencia. Alabanza, por favor. La gente que no gusta de ti nota que tú eres cristiano por la ropa. Estás grave. Ay, esa es evangélica porque tiene la falda larga. Ay, ese es evangélico porque usa corbata, pantalón y camisa larga. Pero nadie dice: ese es cristiano porque es diferente. Dice la Biblia que la gente notó que Pedro era discípulo de Jesús porque hablaba diferente. Pedro y Juan eran reconocidos por su testimonio. Antes de tener el encuentro con el Espíritu Santo, ellos no podían ni siquiera darle respiración boca a boca a una persona que estaba desmayada. Pero ahora, después de la unción, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos porque era diferente. Había estado con Jesús. Había estado con Jesús. La gente tiene que notar que tú has estado con Jesús. La gente tiene que notar que tú oras. La gente tiene que notar que tú eres de Dios. Y no por la ropa, sino por quien tú eres. Aleluya. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ellos hablaban entre ellos y se decían el uno al otro. La Biblia dice: se conferenciaban el uno al otro y decían: este no es el pescador, este no es el que vende pescado. ¿Ustedes alguna vez le dieron una clase de homilética a Pedro? Hermenéutica. ¿A alguien tal vez qué poder le dieron? Acaba de sanar a un cojo
qué tontos somos. Estamos metiendo preso a 2 hombres que acaban de sanar a un hombre que no podía caminar. ¿Entiendes eso? Los metimos presos toda la noche, y en vez de salir enojados ahora en la mañana tirándonos piedra, lo que están es evangelizándonos. En vez de odiarnos, están orando por nosotros. Se les nota que han estado con Jesús. Y le dijo el uno al otro: sí, yo me acuerdo que el Nazareno hace 50 días, cuando lo estábamos crucificando en la cruz, yo no sé si tú oíste, le decía uno al otro, desde allí colgado decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El Nazareno fue el único que se atrevió a pedirle perdón al Padre por los que le estaban matando. A estos se les nota que han estado con Él. No son lo mismo. Sí, Pedro, el día que fuimos a llevar preso al Nazareno allí en el monte allí en el monte Getsemaní, ese día él sacó la espada del centurión y le cortó la oreja. No es el mismo. Pedro no es el mismo. Lo metimos preso toda la noche y le damos libertad ahora en la mañana, y sale orando por nosotros. Unos días atrás ese Pedro nos hubiese cortado la oreja, nos hubiese vuelto carne de carnicería. Pero ahora es otro. Es otro. Alabanza, es otro. Es otro. Se nota que ha estado con el Señor. ¿Alguien está aquí en esta noche? Se nota que ha estado con el Señor. Esa es mi prédica esta noche. ¿A ti se te nota que has estado con Jesús? Porque al peor de los hombres se le notaba. Para los que están aquí, que dicen: yo me creo una persona, yo soy una buena persona, porque yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, al que me pide yo busco a ver y le colaboro. Sí, para tu propia boca tú eres buena persona, pero no se te nota que has estado con Jesús. ¿De qué te vale decir que eres bueno y a Jesucristo no se te nota por ningún lado? Se te nota es la amargura, se te nota es la prepotencia, se te nota es la arrogancia, se te nota es que tú que eres el que tienes la razón, no dejas hablar a nadie, como tú actúas es que es correcto, los demás estamos mal, el que está bien eres tú. ¿De qué te vale decir con tu boca que eres una buena persona y no se te nota Jesucristo? Prefiero ser como Pedro, que era el peor de los hombres, pero cuando el Espíritu lo tocó, se le notaba que andaba, que había hablado con Jesús. Alguien que se ponga de pie en esta noche. Oh, vamos, levanta tus manos en esta hora. Todo el que quiera pasar por acá adelante, ven por acá. Quiero orar por ti, quiero orar por ti.